Este es el primer video de una serie de videos que voy a estar presentando relacionados con los controladores lógicos programables. Y esto va a ser como una especie de curso donde voy a detallar más o menos la teoría y parte de programación, un poco de práctica acerca de los controladores lógicos programables. Este primer video consiste en los conceptos básicos y bueno, a partir de este momento estaremos viendo. Empezaremos con la definición de PLC. ¿Qué es un PLC? Un PLC, las siglas, significan controlador lógico programable. En inglés es Programmable Logic Controller. Los PLC o el PLC es un dispositivo familiar de los computadores que se utiliza en el ámbito industrial o comercial para automatizar determinados procesos. Como hemos dicho que es de familia de los computadores, es de suponer que tienen una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones, lo cual los capacita, por ejemplo, dentro de su entorno de programación, dispone de funciones como de temporización, temporizadores, contadores, etc. Todo esto está fundamentado bajo una lógica que se basa en el álgebra de Boole, por supuesto, como cualquier computadora. Y en base a esas operaciones lógicas uno puede hacer entonces multitud de acciones y tareas que quiere que el PLC haga. Los PLCs, por supuesto, que disponen de una unidad central de procesamiento, o sea, CPU, y de módulos de entradas y salidas. Las entradas pueden recibir señales digitales o analógicas, pues eso depende de la marca y modelo del PLC. Pues usted puede tener un módulo con entradas digitales o puede tener también uno anexo, uno agregado que tiene señales analógicas. Y bueno, cada uno dependiendo de las características de los módulos, pues el módulo tiene una capacidad u otra. El CPU, por supuesto, procesa la información de las entradas y en base al programa que hay en memoria, que tiene las instrucciones como tal, que sobre lo que hay que hacer, pues se produce una respuesta en las salidas del PLC. De manera más general podemos ver la estructura, ¿sí? Como hemos mencionado anteriormente, al lado izquierdo tenemos un diagrama que muestra el CPU con el módulo de entradas y el módulo de salidas. Asimismo, también hay dos partes en el diagrama que no he detallado, que una es la interfaz de programación, que digamos que esa es la parte del sistema donde se realiza la programación del PLC. Esto anteriormente se hacía con una especie de dispositivo anexo al PLC, que parecía, por cierto, en algunos casos como una especie de calculadora, donde uno introducía las instrucciones y estas posteriormente eran escritas en la memoria del PLC. Y bueno, ahora realmente se hace con un computador, con una laptop. Uno conecta la laptop al PLC y realiza la conexión, y además de la programación pues se realiza la escritura del PLC, o bueno, programación, pero en este caso de la memoria. Asimismo también hay una interfaz de operador, que esa sería la interfaz que en muchos casos es necesaria, en la que se puede observar, qué sé yo, los estados de las entradas, los estados de la salida. Puede haber, qué sé yo, una pantalla es muy común ver que es una pantalla con tanques, los niveles de los tanques, temperaturas, todas las variables que son relevantes en el proceso y el estado del proceso como tal. Bien, en el lado derecho vemos un diagrama con un PLC en el medio, y con unas posibles entradas y salidas, ¿pues? Entre las entradas tenemos, por ejemplo, un push button a la derecha. Tenemos un fotosensores que podrían, digamos, detectar cambios luminosos y reflejar un cambio en las entradas del PLC, pero también arriba en la parte superior vemos salidas. Por ejemplo, el PLC se puede utilizar para encender bombillos, iluminación, lámparas, para arrancar motores, bombas, todo ese tipo de cosas y muchísimas más. Bien, continuando, estaríamos detallando las ventajas de los PLC. Realmente son muchas, yo solamente estoy colocando acá 4, pero no es de gravedad. Y la primera, diría que una de las más importantes, es que si lo comparamos con soluciones antiguas, digamos que son precedentes a la tecnología de PLC, entonces esas antiguas tecnologías lo que hacían era que para automatizar un proceso se utilizaban relés y contactores en una configuración determinada para que ejecutara una acción.
Pero como ahora todo eso se realiza a nivel de programación dentro de un PLC, pues se estaría ahorrando toda esa cantidad de espacio, de toda esa cantidad de relés temporizados y todo eso, por un solo dispositivo. La programación es amigable, son lenguajes muy sencillos, muy rápidos, se aprenden muy rápido, no son complejos. Y también, por ejemplo, la alta confiabilidad del PLC. No voy a decir que no fallen porque obviamente nada es perfecto y sí presentan fallas, pero si lo comparamos con soluciones que eran antes de los PLCs, por supuesto que cuidar de un solo dispositivo a cuidar de 30 relés y contactores que estaban conectados, es más probable que uno de ellos se dañe que el PLC que solamente uno. Y finalmente, dentro de las ventajas, la implementación de cambios y corrección de errores cuando hay algo malo que se ha programado o cuando el proceso ha cambiado, entonces hay que hacer algún cambio, pues simplemente es cambiar la programación del PLC y no cambiar conexiones de relés y contactores y todo eso para ejecutar, digamos, la misma acción. Continuando sería la terminología, que probablemente ya saben si ya están en este punto buscando información sobre los controladores lógicos programables, pero de todas maneras vamos a revisar de manera rápida. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar una magnitud química, mecánica, bueno, realmente puede ser de muchas maneras, muchas formas. Por ejemplo, el fotosensor que vimos hace rato es un sensor, porque detecta un cambio a nivel luminoso y lo convierte en una señal eléctrica que puede percibir el PLC. Asimismo, también tenemos un actuador. El actuador es un dispositivo capaz de percibir una señal eléctrica y convertirla en una condición física. Eso puede ser, por ejemplo, un contactor o un relé. Por ejemplo, el relé recibe la señal y realiza el cierre del contacto. Y así sucesivamente, pues, cualquier cosa que reciba una señal eléctrica y ejecute una acción. Bien. Posteriormente vamos a utilizar este tipo de simbología con más frecuencia, así que es importante detallarla en este momento. En el lado izquierdo tenemos un diagrama donde aparece un PLC a nivel de bloques y las distintas posibles entradas y salidas, entradas que podemos presentar al PLC. Puede ser un botón normalmente abierto, un botón normalmente cerrado, switches abiertos, cerrados, sonidos en los estados, un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado. Digamos que esa es más que todo la simbología, pero más o menos a nivel eléctrico lo que representaría un estado lógico 0 o un estado lógico 1 en las entradas puede verse en el diagrama de la derecha. Un estado lógico 0 es cuando no se percibe la tensión que se espera, es decir, que en este caso del dibujo serían 24 voltios, y como en el caso de arriba el botón es normalmente abierto, entonces no hay una continuidad, entonces no se llegan los 24 voltios en la entrada. De forma contraria, en la parte inferior, sí, allí hay una persona que está hundiendo el botón, entonces se completa el camino de la corriente y se perciben los 24 voltios en la entrada del PLC, que por supuesto para que se perciba tiene que haber una referencia. Esa referencia no aparece acá en términos por simplicidad. Por otra parte tenemos entonces las salidas discretas. Cabe destacar que, como he mencionado antes, hay salidas discretas, hay salidas analógicas, entradas discretas, entradas analógicas. En este caso yo simplemente estoy haciendo un énfasis en las discretas porque en esto es lo que voy a basar más los próximos videos. Dentro de las salidas discretas pueden ser, por ejemplo, válvulas solenoides, contactores, lámparas, bueno, multitud de dispositivos y bueno. Por ejemplo, en el diagrama de la derecha tenemos un PLC muy simplificado porque es un bloque, y como ejemplo entonces una luz que se enciende cuando se activa la salida. En este punto es importante destacar que las salidas de los PLC, lo que es usual es que estaría representado por dos bornes. Por ejemplo, cada salida de un PLC estaría representada por dos bornes o bueno, terminales. ¿Qué sucede? Que cuando se activa esa salida, lo que se haría es que esos dos terminales se establece un contacto entre ellos. O sea que básicamente es como tener un relé que cuando entonces se activa esa salida, el relé cierra. O sea que haría falta completar un circuito específico, por ejemplo, para encender esa luz que se observa allí. Finalmente, en este video vamos a mencionar los lenguajes de programación. Se sabe que un programa consiste en una o más instrucciones para resolver una tarea. Entonces existen, por su parte, diferentes lenguajes de programación para PLCs, tales como listas de instrucciones,
diagrama de bloques y diagrama de escaleras. Vamos a solamente a mencionar primero los dos que se observan en esta lámina, serían la lista de instrucciones y diagrama de bloques. El primero es de por sí como el más antiguo, pues. Ese consiste como tal, obviamente, como se menciona, en una lista de instrucciones que van detallando cómo se va a realizar determinado proceso. Por ejemplo, ahí se observan unas I's, sería I0.0, I0.1, esas serían las entradas del statement block como tal, y tenemos un Q0.0 que viene siendo una salida. Las entradas son I's, las Q son salidas, esa sería la nomenclatura de esta marca de PLCs, y a la izquierda se ve como A, que vendría siendo que detalla una operación AND. ¿Qué quiere decir? Que allí en el network 1 viene siendo una operación AND con entradas I0.0 y 0.1. Y en la parte inferior vendría siendo la misma operación con distintas entradas, pero con OR. Sería con la operación OR. En la derecha vemos otro tipo de lenguaje que es un poquito más intuitivo, más sencillo de ver y más gráfico, por supuesto, que se observan las mismas operaciones, pero se programan de esa manera. Es decir, que estaríamos colocando bloques, interconectando bloques para detallar la lógica que nosotros queremos. Finalmente, en el que vamos a hacer énfasis a partir de ahora sería en el diagrama de escaleras, la programación por diagramas de escaleras. Este es el más, digamos, en base a mi experiencia, el más utilizado porque además de eso se relaciona mucho, o sea, representa mucho las conexiones como si hiciéramos el mismo procedimiento, pero como se hacía antes de los PLCs, que sería a base de relés y contactores y contactos. Entonces es muy intuitivo para las personas que se involucran en este campo. Los diagramas de escaleras se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Hay dos líneas verticales, a la izquierda una representa el conductor energizado y a la derecha el retorno del circuito. Bueno, a continuación, si no es en este video, en el próximo voy a explicar, voy a detallar cómo se realiza, digamos, la programación del lenguaje de escaleras.